Bienvenidos a la transmisión en vivo de esta actividad o presentación del libro de Mariela Blanco, Invención de la Nación, en Borges y Marechal, un conversatorio enfocado en la obra y en particular en la parte que este libro trabaja sobre Leopoldo Marechal. Tengo un panel de lujo para esta transmisión en vivo, pero quiero esperar algunos minutos para que se vayan sumando nuestros seguidores al canal de YouTube. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales y luego de terminada esta transmisión en vivo, el video estará presente en el canal de YouTube y en la página web de Dubim. Bueno, el libro que hoy sobre el que vamos a conversar trabaja sobre la relación entre Borges y Marechal, la invención de la nación, particularmente nacionalismo, liberalismo y populismo. Y Mariela Blanco, su autora, es doctora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de literatura argentina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora del CONICET y dirige Grupo de Investigación, Escritura e Invención, radicado en el CELEIS, Centro de Letras Hispanoamericanas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Obtuvo las becas de postdoctorado de Fulbright CONICET en el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh en el 2012, en el DAD en Berlín 2014 por la Friedrich Schiller University de Jena, el Instituto Iberoamericano de Berlín. Desde 2015 dirige o codirige un proyecto de cooperación internacional dedicado a la escritura de Marechal junto a la doctora Claudia Hammersmith de la Friedrich Schiller University de Jena, financiado por el MINCIT y el CONICET, y es vicedirectora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET INUS, CONICET Mar del Plata. Y hablando de esta presentación, voy a cederle la palabra a Javier Najuez, que es catedrático de literatura hispanoamericana y director del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra, desde donde está hoy presente en España. Ha publicado una infinidad de libros. Tengo registrado 23 entre libros monográficos y ediciones críticas de la literatura y volúmenes colectivos. Es autor además de un centenar de artículos de revistas, muchos de ellos con altísimo impacto y también capítulos de libros. Entre sus libros más recientes figuran Alpargatas contra libros, El escritor y las masas en el peronismo clásico, publicado por Iberoamericana en el 2017, o la edición crítica de Marechal, Adán Buenos Aires, Corregidor 2013. Pueden destacarse también Adán Buenos Aires, una novela total, El esperpento controlado, la narrativa de Adolfo Bioy Casares, Los refugios de la memoria, un análisis de la obra de Julio Ramón Ribeiro, La ciudad imaginada, de Arcadia, Babel, Naturaleza, ciudad en la literatura hispanoamericana, entre otros. Sería larguísima la lista. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Münster, en Alemania, y ha impartido cursos de doctorado y máster en universidades españoles como la Complutense, Salamanca, Granada, etc. Y también en universidades del extranjero, como la UNAM de México, Piura, la Universidad de Montevideo y la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, ha sido distinguido también con el premio Juan Rulfo de ensayo y de crítica literaria, otorgado por la UNESCO. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en esta presentación y te cedo la palabra para que comiences tu participación en este panel.
Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias, desde luego, a Mariela. Estoy encantado de poder hablar con ustedes, que sea a la distancia, y además de ver amigos que además son colegas, no colegas que además son amigos, sino amigos, que es lo sustantivo, como Claudia, como Norma, no como Fernanda, y por supuesto como Mariela, que para eso estamos aquí congregados, para hablar del libro de Mariela. Mientras pensaba qué es lo que tendría que decir, creo que llegué a la conclusión de que lo más importante era empezar comenzando con las apreciaciones más subjetivas. Es decir, que yo voy a enumerar 3 características que me parece que son sustanciales del libro y que marcan de alguna manera la lectura, o al menos la que ha sido mi lectura del libro de Mariela. Yo creo que, en primer lugar, este es un libro que era necesario. Es un libro necesario porque quizás una de las características de la crítica literaria en Argentina o sobre la literatura argentina a lo largo del siglo XX y en la buena parte del siglo XXI ha ido girando siempre en torno a Borges. Una de las características quizás más espectaculares, si se puede decir, y más comentadas de Borges ha sido esa extraña capacidad que su figura ha tenido de situarse siempre en el centro del campo literario argentino, ¿no? Siempre ha servido para repensar, para redefinir categorías, para refundar elementos, ¿no? Y que ubicaban la producción escrita en el país en relación con la cultura universal. Pues ese paradigma, por así decirlo, Borges, ¿no?, que representaría así como el meridiano con el cual se ha medido toda la literatura argentina, me parece que se ha hecho muchas veces siempre en términos de una polaridad, ¿no? Borges alt, que ha sido muy comentada por la academia, por la crítica de prensa, la crítica de trinchera, pero Borges Cortázar, Borges Puig, Borges Sábato, porque quizás Sábato ahora está muy olvidado, pero por ejemplo en mi país durante un tiempo era Borges Sábato, y el propio Sábato se encargaba muchas veces de justamente de trabajar en esa oposición, Borges Piglia, Borges Saer, Borges Girondo. Lo que a uno le llamaba la atención como marechaliano es que nadie se atrevía de verdad, en el fondo, a trabajar Borges Marechal. A veces pasaba que los borgianos de siempre menospreciaban, ignoraban, no querían saber nada, era una figura tabú, prohibida, y no se quería saber de la existencia de Marechal. Y también te encontrabas a veces con marechalianos que fruncían el ceño y decían: esto de Borges es algo extranjero, y iban repitiendo ciertos leitmotiv de la crítica desde los años 50 del siglo pasado. Creo que este es un libro necesario justamente porque trabaja sobre una oposición que no es, por cierto, solo oposición, no solo antagonismo, también hay muchas convergencias, que es fundamental para conocer el sistema literario argentino en el siglo XX. Así que, en primer lugar, es un libro necesario. Segundo, es un libro equilibrado, que también esto me parece muy importante señalarlo en tiempos de polarización. Y, por cierto, no hablo de polarización solo argentina, sino de mi propio país y global. En tiempos de polarización, este es un libro que tiene la valentía y la honestidad de poner a dialogar y a discutir, por cierto, solo razonablemente, dos proyectos de nación que convergen en un momento y divergen en otro. Aquí me parece que también tengo que decir algo, bueno, puede ser una apreciación de lector, de crítica, pero creo que Mariela maneja con envidiable inteligencia, con envidiable honestidad, las fuentes y las razona, dialoga, pero sobre todo, y esto es de agradecer, no las desdeña. Es decir, que a veces hay un vicio que tenemos en la crítica literaria, que es ignorar, no existir. No, esta gente no existe.
No, pues la autora de este libro tiene la valentía de dar a luz voces distintas, no silenciarlas, apoyarse en ellas, discutir o alabar, y en todo caso hacer propia, porque en eso Borges era un maestro. Borges hizo una voz propia a base de apropiarse de voces ajenas, ¿no? Bueno, no es que sea un ensayo precisamente borgiano, pero efectivamente dialoga, como digo, con voces muy distintas de la crítica, con aproximaciones diferentes, las hace emerger en el texto sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y creo que este segundo punto es muy elogiable también como lector de crítica literaria argentina, por mi parte. Y por último, decía, es un libro también, no sé llamarlo, poderoso, que descubre nuevas rutas para leer el campo literario argentino desde las tensiones que se manifiestan en Borges y Marechal, que son dos autores centrales de la literatura argentina del siglo XX. Y a estas alturas, ¿hace falta todavía que se diga? Pues parece que a alguna gente sí, parece que hace falta decirlo. Así que mi opinión es que estamos ante un libro importante, un libro necesario, un libro honesto y un libro equilibrado. Bien, esto respecto a mis apreciaciones subjetivas, que son las apreciaciones del lector, de crítica, pero me parece que son, bueno, parece que es importante subrayarlas, ¿no? Por otra parte, no voy a desvelar, no quiero resumir, porque para eso está el libro, el contenido del texto, ¿no? De las tesis que presenta Mariela Blanco, que por otra parte son la culminación de una serie de años de trabajos, de artículos publicados parcialmente, ¿no? Pero creo que realiza un camino bastante adecuado, bastante ajustado de cómo estos dos escritores comienzan un camino juntos, perdón por la redundancia, un itinerario particular en donde ellos beben de la vanguardia, nunca van a dejar de ser vanguardistas en el fondo, aunque alguno de ellos reniegue bastante. Y después, en los años 30, y esto es uno de los puntos que, por ejemplo, me gusta marcar especialmente del texto, como ya en los años 30, aunque el campo literario argentino al principio de los 30 todavía es un poco elástico, va perdiendo elasticidad y se va formando efectivamente esa polarización de la que ellos son protagonistas principales, ¿no? Y eso es algo que el libro acierta en señalar, porque muchas veces de una manera casi como un lugar común se ha asociado a la distancia entre Borges y Marechal con el peronismo, pero esa distancia se venía fraguando, se venía alimentando ya en las tensiones ideológicas mostradas en ciertos debates y en posicionamientos cada vez más agrios en la década anterior. Es decir, el peronismo no es más que la culminación, efectivamente, de un camino de divergencia entre los dos, me parece, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones, y ya por ir acabando, porque no quiero tampoco, creo que somos muchos los que podemos decir cosas y a mí me gustaría mucho más escuchar a mis amigos y colegas que seguir hablando yo mismo. Hay muchas cuestiones a las que uno ha aprendido en este libro, ¿no? Muchas cuestiones de las que me pienso aprovechar para poder apoyar en mis propias reflexiones sobre la obra de Marechal y de Borges. A mí hay, de todas maneras, cuestiones que me quedan en el tintero, porque nunca la crítica literaria agota a los grandes autores. A veces los críticos literarios tendemos a la soberbia de pensar que ya hemos acabado con él, ¿no? No, él o ella es mucho más grande que nosotros en ocasiones, y si es verdaderamente interesante y sugestivo, entonces nos sigue incitando, nos sigue proponiendo problemas para cuestionarnos, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba y quería preguntarle a Mariela
por ir terminando, algunas reflexiones posteriores a mi propia lectura, ¿no? ¿Cómo te parece que ha ido, si ese diálogo entre Borges y Marechal que tú has entablado, que acaba convirtiéndose en un diálogo sobre los proyectos nacionales, sí también puede extenderse de alguna manera a otros ámbitos, a otras esferas interpretativas, ¿no? Tengo una colega, y por cierto también amiga española, gran admiradora de Borges y Marechal, que alguna vez me comentó, esto es una cuestión, es una opinión de lectora, pero voy a aprovechar para, como mi amiga es una muy buena lectora, para traerla aquí a colación, que alguna vez me comentó que en su relectura de El Aleph, un día se le ocurrió si no sería una parodia de la Buenos Aires. Jamás se me hubiera ocurrido semejante cosa. No sé si se puede apoyar textualmente incluso, pero es cierto que el proyecto de Borges es un proyecto por la miniatura y el proyecto de Marechal es un programa enciclopédico, es un programa mucho más vasto, un programa digamos, de amplitud desmesurada, ¿no? De una ambición frente al Borges que pretende concentrar, como si en una Aleph, lo mínimo en el universo en lo diminuto, ¿no? No sé, que te quería preguntar, entonces, por terminar, es decir, mi presentación es también un cuestionamiento, ¿no? ¿Y qué vías ves para seguir trabajando sobre Borges y Marechal? Y si hay algo más allá, efectivamente, de lo que hayas podido ver de tu interpretación sobre los proyectos nacionales, que son interpretaciones políticas, o sea, hay algo más allá de la política, aunque también sabemos que Gramsci decía que todo es política, pero bueno, te dejo aquí, te dejo ese guante por si lo quieres recoger y sobre todo, nada más, no quiero decir nada más, solo agradecer la oportunidad de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu lectura, muy generosa, y sobre todo muchísimas gracias por estar hoy acá, a los cuatro, perdón, a Norman, a vos, a Claudia y a Fernanda por haber aceptado, porque lo dije en la primera parte de la presentación y lo reitero, ustedes son parte de este libro, ustedes fueron interlocutores muy importantes para mí, estuvieron presentes cuando yo escribía este libro, entonces, bueno, eso para mí significa mucho, realmente los coloquios que tuvimos el privilegio de compartir en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, fueron un lugar realmente muy especial para eso. Ustedes conocieron las primeras partes de este trabajo, de esta investigación, y creo que como los cuatro son lectores sagaces, lectores y lectoras sagaces, han podido ver, bueno, los numerosos recálculos que tuve que hacer y las direcciones que fui tomando. Entonces realmente creo que lo de hoy es un diálogo, pero el libro también es un diálogo, así que agradezco también, Javier, lo que vos dijiste especialmente respecto de esa voz que se nutre de otras voces, porque, bueno, esa era la idea, digamos, que me parece que así se construye una voz. Así que estoy particularmente conmovida por ese comentario. También quiero aprovechar para agradecer nuevamente a Dubín y a Carlos siempre por, bueno, nada, esta generosidad de escuchar estas propuestas y mejorarlas muchísimo, ¿no? Él sabe cómo llevar estas cosas a cabo, pero básicamente tenía que ver con una propuesta también de ustedes, queridos amigos y colegas marechalianos, de tener un lugar compartido para seguir conversando, ya que llegué a un punto de este trabajo, ¿no? Y en este sentido retomo lo que vos estabas diciendo, Javier, de decir si hay posibles proyecciones, y me parece que queda claro que el libro lo terminé porque lo tenía que terminar, pero que, claro, porque llega un momento que uno dice, bueno, corto acá, porque verdaderamente me parece que hay muchas más posibilidades de seguir entablando o diciendo cosas sobre esta comparación. Claramente yo continué o opté por seguir esta trayectoria de
digamos, de presentar como completo el proyecto narrativo en las 3 novelas de Marechal, pero a Borges lo dejé en ficciones, y podría haber seguido con los cuentos del informe de Brody y muchos otros. Pero me pareció que ya existía, y bueno, esas son las opciones críticas, me pareció que se rompía ese equilibrio, que vos decís que está, y que yo busqué, y que era un anhelo. Entonces tiene que ver con eso, pero me encantaría poder continuar con ese diálogo, y me parece que en efecto hay muchas cosas más, como vos decís, y como dice tu compañera en el Aleph. Si mal no recuerdo, hay un texto de Piglia que hace también ese vínculo entre el Aleph y Marechal, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, nadie mejor que Piglia para, ¿no?, dejar en nudo también esas ideas que después a los críticos nos permiten seguir investigando, seguir profundizando. Así que, bueno, aprovechamos también ahora esa mención. Y por otro lado, lo que vos me estabas preguntando también es si puede extenderse ese diálogo a otras poéticas, y me parece que sí, que me parece que deliberadamente, bueno, ha sido muy trabajada, por ejemplo, sabemos ya, ¿no?, por la Escuela de Punto de Vista, estoy pensando en Sarlo y en Gramuglio, esta línea tan rica, fructífera, que tiene que ver con la tensión entre nacionalismo y cosmopolitismo. Me pareció acá que la podía reconvertir, y eso es lo que intenté hacer, es decir, retomarla más que reconvertir, y plantearla en otros términos, porque veía que funcionaba, pero que funcionaban los dos, y como todo, cuando querés definir cada una de las poéticas, y desde una perspectiva comparativa, como quise hacer acá, tenía que ver cuál era el factor de diferenciación. En el caso de Borges y Marechal, la diferenciación no era esta tensión entre nacionalismo y cosmopolitismo. Entonces tuve que ver esto que compartían los dos, un proyecto nacional, que casi que Marechal también se hace eco de esto del escritor argentino de la tradición, es decir, él se permite apropiarse de otras tradiciones, pero que, sin embargo, el proyecto que ambos tenían para imaginar esa misma nación era distinto, y los protagonistas que incluían esos universos ficcionales era distinto, ¿no? Pero me parece que sí es una línea que permite ver, o que está muy presente en general en la literatura argentina del siglo XX y del XXI. Y en ese sentido, me parecía también que se podía pensar en estos dos paradigmas, ¿no?, sobre cómo pensar la nación, sobre cómo pensar proyectos nacionales. Bueno, no quiero extenderme tampoco, solamente quiero destacar que todos también convinimos, hicimos muchos esfuerzos por reunirnos hoy, que es la víspera de lo que va a ser el aniversario de cumpleaños de Marechal, y agradecemos que seguramente nos está escuchando María de los Ángeles hoy. Quería hacer esa mención también. Bueno, Mariela, muchas gracias. Quería decir que en esta transmisión en vivo que estamos presentando Invención de la Nación en Borges y Marechal, pasamos de aquí de Córdoba, donde estoy yo, a Pamplona, donde está Javier, fuimos a Mar del Plata, donde estás vos, y ahora nos vamos a ir a Berlín para presentar a Claudia Hammersmith, que es doctora en Filología Románica por la Universidad de Colonia. Ha sido profesora titular en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Trier entre 2009 y 2011, y desde el 2011 es catedrática de Literatura Española, Latinoamericana y Francesa en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Fritz Schiller de Jena. Actualmente es directora del Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios Argentina Cono-Sur, Arcosur, de la Universidad Fritz Schiller de Jena. Es directora de la red temática Cambio Transnacional, Desigualdad Social, Intercambio Intercultural y Manifestaciones Estéticas, el ejemplo de la Patagonia. Codirectora del Centro Regional María en Calas, Cono Sur y Brasil, con sede en la Universidad de San Martín. Tendría una hora más para seguir presentando a Claudia, a quien agradezco su participación también en este panel, y te doy la palabra para que nos hables de este libro de Mariela.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación y como Javier también, por supuesto, quiero agradecer la ocasión de estar con ustedes acá en esta presentación del libro de Mariela. Bueno, a diferencia de Javier, que es un gran orador, y también de Mariela, quisiera recurrir a un pequeño texto que preparé para la ocasión para no perderme demasiado y concretizar un poquito mis comentarios y no perderme, digamos. Bueno, antes que nada, Mariela, mis grandes felicitaciones por este hermoso libro tan añorado que, diría yo, llena un gran vacío en la crítica de la literatura argentina. Comparar y contraponer a Borges y Marechal, los compañeros martinfiaristas, cuyos caminos luego se bifurcan, era, me parece, un desafío de lectura al que hasta hoy muy pocos estudios osaron dedicarse, como también ya lo destacó Javier. Como lo dijo aparte también Silvia Zaita en la primera parte de la presentación de tu libro, el canon de la crítica se había dividido entre o Borges o Arlt en los años 50 y Borges y Arlt desde los 70, pero nadie incluía a Marechal en este grupo de autores fundacionales de la literatura argentina moderna, a pesar del temprano dictum de Abelardo Castillo, quien siempre habló de la santísima trinidad de la prosa nacional en el siglo XX, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal. Así que realmente creo que el tuyo es un libro muy importante para volver a pensar la modernidad literaria argentina, y ya por el tema es un gran aporte a la crítica. Por supuesto, hasta algún punto leo tu libro desde el proyecto de investigación que nos reunió a partir de 2013 durante tu beca en Jena y el primer coloquio internacional que allí organicé sobre Leopoldo Marechal y la Fundación de la Literatura Argentina Moderna. Fue en este contexto que habíamos ideado el proyecto binacional, el paradigma Marechal y la tercera posición de la literatura argentina moderna, que finalmente nos fue otorgado por la DFG y el CONICET. La idea básica de este proyecto partía justamente de un paradigma Marechal que se situaba y sitúa al lado de estos grandes pilares de la literatura argentina, como lo son Borges y Arlt. Pero a pesar de las claras referencias a Perón y a Viñas en su título, nuestro proyecto se basaba en una tercera posición más bien estética y consistía en que vos, tu equipo y la investigadora alemana Caroline Vogt se iban a concentrar en analizar los diferentes paradigmas, recursos o dispositivos que caracterizan a Marechal, Borges y Arlt, para de este modo señalar lo específico de Marechal en la constitución o invención de la modernidad literaria argentina. Mi parte, mediante otro coloquio internacional e investigaciones mías, consistía en señalar la recepción secreta del poeta depuesto y la continuidad de su escritura alegórico-paródica, sobre todo en la narrativa argentina posterior. Y voilà, acá está este libro tuyo que pone en diálogo a Marechal y Borges y destaca sus congruencias y diferencias con respecto a su modo de inventar la nación. Realmente me parece un enorme logro, Mariela, y quiero volver a felicitarte por esta proeza. Realmente admiro la claridad, tanto estructural como estilística, con la que enfrentas dos escrituras a la vez tan cercanas y tan diferentes. Para resumirlo en una frase, en un estudio comparativo de sus poemarios de los años 20, señalas cómo en una suerte de vanguardia a dos voces, los dos autores coinciden en su intento de proyectar o poetizar la nación vía diferentes tipos de invención, y cómo ya desde 1929, por la negación de Borges de coeditar la revista Lira junto a Marechal y Bernardes por su llamado excesivo nacionalismo, y entonces, con mucha anterioridad al peronismo, se bifurcan sus caminos.
Me gustó especialmente cómo mostras no solo las confluencias y disidencia entre Marechal y Borges, sino en cada uno de ellos una cierta continuidad retórico-estética a pesar de sus diferentes desarrollos ideológicos. Así mostras la continuidad borgiana de su tendencia a la difuminación de límites o contornos espaciales, temporales o identitarios desde su fase criollista hasta su tendencia a la sustracción y afirmación negativa en fases posteriores. Es decir, señalas muy claramente para la primera fase de Borges la presencia de palabras tótem, el arrabal, la orilla, el atardecer, etc., que significan metafóricamente o por sinécdoque la patria, que es Buenos Aires, y así añaden programáticamente objetos o mitos a la realidad. Y señalas también para su fase posterior, con el creciente individualismo y antinacionalismo de Borges después del golpe de Uriburu, la completa refuncionalización de la técnica de la difuminación en un rechazo del color local, de lo popular y también de las masas obreras peronistas, como se nota específicamente en las obras escritas junto a Bioy Casares. Esta difuminación ya no se basa en palabras tótem, metáforas o sinécdoques, sino en un modo referencial más indirecto, de tendencia alegorizante, a pesar del conocido rechazo de Borges a la alegoría, que trabaja en lugar de por sustitución, por alusión desviada. Como lo destacás, esta difuminación finalmente desembocaba en la estética borgiana del simulacro o del invento de sociedades imaginarias como críticas satíricas al orden social real que se está viviendo. Con respecto a Marechal, y a pesar de sus obvias diferencias, constatas un itinerario estético bastante parecido, que también va de la metáfora a la alegoría, dando, sin embargo, desarrollos completamente diferentes. En tu lectura de los poemarios marechalianos de los años 20, destacas, al igual que en la poesía criollista de Borges, un invento metafórico de la patria desde la vacancia. Las metáforas de Marechal, sin embargo, no serían palabras tótem, sino fantasmas que de alguna manera siguen persiguiendo al poeta hasta su muerte y que se relacionan sobre todo con el pasado, la infancia y el porvenir. Con Lojo y Monteleone hablas de la impronta de la futuridad, tanto vanguardista como utópica idealista, ya en los primeros poemas de Marechal, que significan figuras de autor o poetas que sueñan la aurora en los aguiluchos o imbrican espacios idílicos, idealizados y la infancia personal pasada en el sur. Este sur, en un afán autorreferencial y autoficticio, en Marechal deviene a la vez campo real e imaginario, proyectado hacia la vivencia del pasado y un deseo futuro. Entre estos tiempos-espacios se aclara la función del poeta como modelador de lo potencial a través de la palabra unitiva y proyectiva, función que le seguirá adscribiendo Marechal tanto en su gran ensayo sobre estética, descenso y ascenso del alma por la belleza de 1939, como también y sobre todo en su primera novela, escrita a partir de 1930 y publicada en el 48, Adam Buenos Aires. Aquí, como lo señalás, según la estética del descenso y ascenso, la multiplicidad encarnada tanto en las escenas callejeras de Villa Crespo como en las fantasmagorías del Bajo de Saavedra o de la misma Cacodelfia, debe encontrar su expresión armónica unitiva, de la misma manera que en la unidad debe vislumbrarse lo múltiple y diverso. Así que esta estética, solo aparentemente idealista, le permite a Marechal, a diferencia de Borges, Bioy u otros autores contemporáneos, incorporar al texto voces otras que no habían habitado aún el espacio de la literatura argentina, como decís.
Estas voces son, claro está, las de la masa inmigrante, obrera o la llamada Vox Populi, tan presente desde las primeras líneas del Adán. Sin embargo, esta pluralidad polifónica no es fácil de integrar y desborda la teoría de la metáfora inherente a la misma novela. Con Javier de Navascués lees entonces la presencia de la guerra como tendencia alegorizante y fundamento que entreteje los diferentes discursos, y la presencia de la alegoría del viaje como posibilidad de unificar lo heterogéneo y lo real con lo imaginario o fantasmagórico. Pero a pesar de que entonces también en Marechal pueda observarse un desplazamiento de la metáfora a la alegoría, desde 1930 y en relación a su posición frente a la nación, se marca la gran bifurcación de los caminos de Marechal y Borges. Mientras Borges opta por una veta liberal, antinacionalista e individualista, Marechal, como lo señalas, sigue adhiriendo a la idea de una necesaria búsqueda de la nación, lo que lo llevaría al antiliberalismo, populismo y finalmente peronismo, que se mostraría en su creciente alegorización de la inminente llegada, ausencia o inmolación del líder en sus tres novelas: Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Angelo y Megafón o la guerra. Aquí tengo que admitirlo, no comparto completamente tu lectura. No porque piense que no haya alusiones al peronismo o directamente a Perón en la obra de Marechal, visibles además literalmente en Megafón, sino porque considero la tendencia alegorizante, sobre todo en el Adán de Marechal, de forma algo diferente, más basada en la apertura o coexistencia de sentidos por la superposición de voces y autores que en su síntesis unitiva. Así diría que si la voz de Adán añora e imagina la nación alegorizándola con las edades de Hesíodo como posible vuelta a una edad dorada perdida, la otra, la de LM, le saca su base y deconstruye toda espera de una posible vuelta a la unidad o configuración armoniosa de la nación o patria por la descarada parodia del intento de Adán. Por la constante presencia de la parodia en Marechal, diría que también en su narrativa, y especialmente en la de Adán Buenos Aires, se instala la ambigüedad o difuminación del sentido sin vuelta posible a la univocidad, y se impone una mirada antiesencialista y ultramoderna que será fundamental para el desarrollo posterior de un paradigma alegórico paródico en la narrativa argentina posterior. Bueno, nada, es solo un comentario que seguramente no vamos a discutir hoy, sino en otra ocasión. Quiero volver a felicitarte enormemente, Mariela, por supuesto, por este libro. Y por el caso de que hubiera tiempo para una pregunta para ahora o después, entonces sí, quisiera preguntarte cómo lees la presencia del nombre del líder en el Adán, si consideras la superposición de las voces de Adán y de LM. Bueno, Mariela, creo que te interpela la pregunta de Claudia. Muchas gracias, Claudia, por tu lectura. Mariela. Bueno, gracias a vos, Claudia, y sobre todo gracias por la generosa lectura otra vez, pero tu lectura en segunda persona me encantó, me pareció un rasgo retórico muy original y que se agradece, de mucho afecto, para este género, ¿no?, de presentación de libros. Así que estos dotes de oradora que decías no tener, me parece que, que lo has negado de manera contundente. Bueno, estaba pensando en lo que estabas diciendo, y es cierto, eso por supuesto que es cierto, pero creo que acá
digamos, me configuró un poco la costumbre borgiana, digamos, de leer los precursores, ¿no? Y en este sentido creo que leí el Adán en función de lo que también sería el proyecto posterior. Entonces estaba pensando en esto de Kafka y sus precursores, y quizás tu lectura, que conozco y que, como vos decís, podemos discutir en otro momento más profundamente, está más centrada en el Adán, y yo creo que estaba tratando o insistentemente de hacer una línea de continuidad que permitiera leer la trayectoria con las otras dos novelas, ¿no? Entonces, y aparte tenemos esa particularidad tan notable de la novela, del Adán, y que me parece que también requiere un enfoque más atento a de la crítica genética, que es uno de los aspectos pendientes. Marisa Martínez Pérsico hizo una aproximación interesante en su tesis, pero que va a tener que ver con fijar cronológicamente, ¿no? Más allá de esta disociación de voces que vos decís, esta diversidad que tiene que ver con los distintos momentos en que esta novela, que tardó 18 años, al menos a ser publicada, que se inicia en los 30 y termina en 48, en ser producida y publicada. Entonces que nos está hablando de una voz de enunciación que pasa por distintas etapas, por distintos momentos, y que está contaminada por todos esos distintos momentos. Entonces me parece que todavía, eso es lo que contestaría a priori, y me quedo pensando en tu pregunta. Pero eso lo noté como un desafío, que sabía que también, cuando uno, como lo que decía antes del corte, que sabía que estaba dejando de lado, y aprovecho en este tramo para hacer ese mea culpa, decir, bueno, creo que todos nos debemos ese estudio, y que cuando ese estudio esté hecho con la seriedad que requiere, vamos a tener que revisar todos nuestros trabajos críticos sobre Marechal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me animo a decir hasta ahora. Gracias, Claudia, y sobre todo, como digo ahí en el libro, por el diálogo. Vos mencionabas el tema de la claridad en la estructura y en el estilo, y yo quiero señalar que de 2 o 3 veces conversamos sobre el índice, así que te agradezco también tus aportes al respecto. Bueno, Mariela, pasamos de Berlín a otra mirada argentina sobre Marechal, y en este caso voy a presentar a Fernanda Elisa Bravo Herrera, que es quien va a tomar la palabra, investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en literatura comparada y traducción de textos literarios, magíster en conservación y gestión de bienes culturales y en literatura comparada por la Universidad de los Estudios de Siena, licenciada en letras por la Universidad Nacional de Salta, premio de la Academia Argentina de Letras y mención de honor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Trabajó en la Facultad de Letras de Siena y Arezzo de la Universidad de Siena como docente de literatura hispanoamericana, literatura española, cultura hispanoamericana y lengua española. Entre otras publicaciones, destaco parodias y reescrituras de tradiciones literarias y culturales en Leopoldo Marechal, publicado por Corregidor en el 2015, y Huellas y recorridos de una utopía. Actualmente estudia las representaciones discursivas de la inmigración o emigración-inmigración italiana en la Argentina. Gracias, Fernanda, por estar en esta presentación, y adelante entonces con tu lectura sobre este libro de Mariela Blanco. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y por la organización de estos encuentros desde EduBIN, que son tan importantes y necesarios no solamente en tiempos de pandemia. Mi agradecimiento, como siempre, a Mariela por la invitación,
no solamente por la posibilidad de hablar de su libro, sino también por el hecho de poder reunirme con amigos marechalianos en este diálogo que continúa pese a la distancia y pese al tiempo. He hecho un texto escrito como para, digamos, tener una línea de presentación que es una mínima parte de lo que uno podría decir acerca del libro de Mariela. Leer el libro de Mariela significa acercarse a una investigación minuciosa, atenta a indicios a veces desapercibidos, a una búsqueda incansable y cuidadosa en ese terreno tan complejo, tensionado e inestable como es el cruce entre proyectos ideológico-políticos y estéticos en la Argentina del siglo XX, representado en los discursos de Jorge Luis Borges y de Leopoldo Marechal. Creo, por ello, que el ensayo de Mariela, que recoge años de estudio y de reflexión realizados con profundidad y detenimiento, con escucha inteligente de las diferentes voces y el reconocimiento de los signos ciertos y de aquellos falsos, va más allá de la puesta en diálogo de la obra de Borges y de Marechal alrededor de los conceptos de nación, nacionalismo, liberalismo, nacionalismo, populismo. Creo que es un texto que apela no solo a la reflexión de un cruce literario o político representado por Borges o Marechal, sino que más bien es una invitación implícita a repensar conceptos que siguen interpelando y problematizándonos con la urgencia de la actualidad. Por ello creo que la dimensión de este ensayo y el alcance de sus reflexiones va más allá del cruce entre Borges y Marechal, cuyo estudio está cumplido con gran inteligencia y sensibilidad. El interés recae en la indagación de los proyectos político-ideológicos y estéticos tendientes a la construcción de un espacio, de un territorio deseado, imaginado, discursivizado, que se sintetiza en el concepto de nación y de todos los derivados, y si se me permite, de las desviaciones que pueden desprenderse del mismo. En esta búsqueda, el ensayo de Mariela está atento al idioma, al universo creativo, a los procedimientos de construcción de los programas ficcionales, poéticos, ensayísticos, a las variables ideológicas que se inscriben. La lectura que se propone en el libro de Mariela, pues, traza un recorrido firme en un mapa que, no por ser transitado, ha sido agotado, sino que al contrario, demuestra su potencialidad. El abordaje atiende las tensiones, divergencias y coincidencias alrededor del concepto de nación, situándose más allá de la etapa de las vanguardias y del surgimiento del peronismo. Así analiza, por ejemplo, la importancia de los cursos de cultura católica en la formación de Marechal y en la elección de un nacionalismo antiliberal y populista, y marca como punto de inflexión el proyecto de la Revista Libre en 1929 con Francisco Luis Bernales, que ha sido también estudiado por nuestra amiga Rose Corral. A través de un análisis puntual y articulado, Mariela rastrea la construcción progresiva con sus disyunciones y variables de la invención y de las representaciones que se condensan en el concepto de nación como proyecto ficcional. Es fundamental el análisis de las tensiones que se presentan entre los paradigmas, las encrucijadas nacionales, la inscripción de alegorías y metáforas. Así revisa la toma de conciencia en la búsqueda de una nacionalidad que queda representada en el proyecto del martinfierrismo, en la adhesión al criollismo por sobre el ultraísmo, en la centralidad de las metáforas. Es respecto a esto interesante marcar cómo Mariela inicia la sospecha del distanciamiento entre los proyectos de Borges y Marechal en la reseña que escribe Borges del poemario Días como flechas de Marechal, en el cual remarca la potencialidad de las metáforas. Creo que esta potencialidad y la articulación del universo a través del mecanismo paródico en sus diferentes formas es lo que hace que la escritura de Marechal sea tan densa de significaciones, de reclamos, de desvíos enriquecedores, de nuevas formas de decir y pensar el mundo. Me interesa detenerme en los conceptos de patria, nación, pueblo, que son centrales en la indagación de Mariela, que, como ya lo he dicho, es constante desde hace años. Es fundamental señalar que el concepto de nación, en Marechal, aparentemente abstracto, se transforma por el más dinámico de patria, comprendido desde el devenir y el suceder, vinculado a su vez con la infancia, con el porvenir. Entran en este concepto también la idea de pueblo sumergido, de Neo-Argentina, en última instancia del drama nacional, de la variedad de opciones en la definición
del sujeto y, en última instancia, de aquello que puede también comprenderse como comunidad imaginaria. Quiero cerrar estas palabras de presentación o de comentario del libro de Mariela señalando que es un ensayo que funciona como un disparador de nuevos interrogantes, tanto en el espacio literario argentino específico como cultural en general. Y así lo dice explícitamente cerrando su ensayo la misma Mariela, y la cito: que este libro no constituya un cierre, sino una apertura y una invitación a seguir trazando líneas de comparación entre escritores, precursores y continuadores de estas dos líneas que dejaron una fuerte impronta en la literatura argentina. Bueno, es a partir de esto que quisiera preguntar a Mariela, siempre atendiendo a esta invitación y la necesidad de apertura, ¿cuáles serían las cuestiones, áreas, problemáticas pendientes o a revisar en los estudios marechalianos que sería necesario abordar? Y en función de esto, digamos como una especie de atención, ¿cuáles podrían ser o han sido las dificultades y las iluminaciones que has encontrado en el estudio de la construcción de Estado-Nación en la escritura marshalliana? Y de nuevo, renuevo mi agradecimiento por este espacio y por el diálogo a partir de tu libro. Gracias a vos, Fernanda. Aparte, no mencionamos, mencionamos los congresos de Iena y no mencionamos uno que hubo en Buenos Aires en 2015, que organizó el Ministerio de Cultura, donde fue otra ocasión también de encuentro y de diálogo. Me parece importante porque aparte que ahí compartimos una mesa en donde conversábamos estas cuestiones. Y también vale para pensar, que fue uno de los inconvenientes de la crítica, que son las apropiaciones ideológicas, ya que hablaste de este enfoque en el libro y que coincido en que está, las apropiaciones ideológicas de las figuras de autor, en ambos casos. Fue muy difícil para mí tener que desandar, digamos, esas cristalizaciones que dos figuras tan fuertes tienen. Si bien, como ustedes dicen, no habían sido puestos en diálogo, cada uno ocupa una especie de panteón dentro de la literatura argentina y es muy difícil sacarlos, tanto a uno como a otro de esos lugares. Entonces, como mencionaba Javier, por empezar, este lugar común, que como todo lugar común sirve para empezar, para entablar un diálogo, pero que después profundizando, más para discutir que otra cosa, que es el del peronismo como el punto de inflexión entre ambos, ¿no? Entonces me parece que eso fue complicado. Desde el punto de vista de entablar un diálogo con la crítica también, porque también a Marechal se le otorgó un lugar dentro de la crítica que me puede resultar más o menos simpático, pero que está muy consolidado. Entonces intentar sacarlos a ambos de esos lugares y ver los matices, ¿no? De los inicios quizás estaban un poquito menos incontaminados, pero los finales de las trayectorias de ambos eran terribles. Entonces, eso genera complicaciones. Esa fue una de las complicaciones. Respecto de las proyecciones, me parece que fue lo que intentamos hacer con Claudia en nuestro proyecto binacional, bilateral, y que también redundó en el segundo congreso de Iena, que fueron unas lecturas impecables, de varios de ustedes y de otras personas muy queridas también, que por suerte pudieron ir, y que nos permitieron ver que Marechal estaba presente, más allá de Megafono la Guerra, en muchos proyectos de escritura posteriores y escritores muy conocidos, ¿no? Como me estoy acordando, trabajo en este caso sobre Piglia, de Javier. Entonces, bueno, esa me parece que ese punto Piglia lo reconoce muy bien también, esto de ser tan marechaliano como borgiano. Ahí tenemos un escritor emblemático que reconoce esa doble filiación y que no es muy común tampoco, que los escritores argentinos lo hagan, ¿no? Eso por un lado. Después está la complicación que ya mencioné en el diálogo con Claudia, de la crítica de la fijación de los capítulos de la Adán, que es un monumento, y luego otro aspecto que está, me parece todavía poco indagado, poco profundizado, es el de la trayectoria intelectual de Marechal. Es decir, los grupos de pertenencia, un poco lo que intentó, bueno, lo que hiciste con mucho éxito en el dossier que dirigiste el año pasado, que coordinaste para la revista Hipogrifo,
pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con ir recuperando los lugares de pertenencia, las formaciones discursivas, las instituciones por las que circuló Marechal. Y con esto me silencio otra vez. Gracias, Fernando. Bueno, gracias Mariela, gracias Fernanda, por supuesto. Llevamos casi 57, 58 minutos de transmisión y debo decir que tenemos un público muy fiel que nos ha seguido y que está muy atento y ha participado enormemente en el chat del canal de YouTube. Para quienes nos están viendo y todavía no lo hicieron, les recordamos suscribirse al canal, así reciben las informaciones de todas las presentaciones que hacemos de Edubin. Y bueno, voy a pasar vamos a viajar a la mañana, porque debe ser antes del mediodía todavía, en Canadá. Tenemos a Norman Chatle, profesor emérito de la Universidad de Laurentian, con un extensísimo currículum vitae que sería enorme el tiempo que, digamos, me llevaría a nombrar todo lo que ha hecho Norman. Sin embargo, debo decir que su aporte a los estudios marechalianos en libros, journal, capítulos de libros, es muy extenso, pero una de las cosas que quiero rescatar particularmente es que estuvo 10 años, sí, así como lo escuchan, 10 años trabajando en la traducción de Adán Buenos Aires al inglés. Y creo que, bueno, no hay mucho más que decir del currículum de Norman. Muchas gracias por sumarte a este conversatorio, a esta presentación del libro de Mariela. Adelante, Norman, desde Canadá. Muchas gracias, Carlos. Intenté contestar a tu pregunta allí sobre dónde estoy. Estoy en Sudbury, al norte de Toronto, en Canadá, en un pequeño pueblo. Muchísimas gracias a todos, a Mariela por el libro, por la oportunidad de hablar de este tema. Nos conocimos con Mariela allá en Berlín y Jena allá en el 2013 y enseguida me fijé en Mariela porque habló de Borges y Marechal en conjunto y me dije, ya, ¿no? Yes, ¿no? Está en la buena pista y ha seguido fielmente esa pista para terminar, bueno, no para terminar, pero para llegar a un descanso, ¿no? Que representa la publicación de este libro. No es yo también, como Claudia y Fernanda, he preparado un pequeño texto, no tengo el don de la palabra como tiene nuestro colega Javier. Entonces voy a leer lo que tengo acá. No es la primera vez que en la literatura académica se nombre este binario Borges-Marechal, pero sí es la primera vez que alguien le dedica un sustancioso trabajo de investigación de largo aliento y que ha dado tan buenos resultados. He aprendido mucho. Si va a ser posible recuperar a Marechal plenamente, sacarlo de la sombra a la que históricamente fue condenado, será por la vía de estudiar y pensarlo en relación con su ex camarada Martín Fierista Borges, y a ambos a la luz de la gran cuestión de la invención de la nación argentina, el tema que los une y que los separa. De los múltiples logros de este libro de Mariela, voy a señalar brevemente su invocación de la teoría de Ernesto Laclau. Estrategia particularmente feliz de parte de Mariela porque el pensamiento radicalmente interdisciplinario de Laclau puede servir de puente entre esos dos grandes, Borges y Marechal, que son a la vez irremediablemente antagónicos e indisolublemente unidos.
tal dos gigantes empeñados en singular batalla, según el bello símil que en Adán Buenos Aires describe la región fronteriza entre la urbe y el desierto. Mariela cita a la obra maestra de Laclau, La razón populista, con mucha razón, pero voy a mencionar otro título que contiene el ensayo sobre los nombres de Dios. Allí Laclau analiza el discurso de Dionisio o pseudo Dionisio Areopagita, el místico bizantino que inspiró también a Marechal, como bien lo sabemos gracias a nuestro colega Javier. Este ensayo clausura el librito de Laclau titulado Misticismo, Retórica y Política. No sé si se puede ver acá. A ver, no funciona bien, seguramente. Misticismo, Retórica y Política. Casi se diría una serie paratáctica de términos elegidos al azar, como aquella famosa serie de la enciclopedia china, según el cuento de Borges, que a Michel Foucault le inspiró una risa liberadora. Pero no hay nada risible en esa reunión de los tres elementos, sino una muestra condensada de la potencia del pensamiento de Laclau, su capacidad de cruzar fronteras categoriales, reuniendo el pensamiento místico tradicional y la retórica de Paul de Man, aplicada a las ideas matemáticas de Pascal, todo con la teoría política de Gramsci. La agilidad dialéctica en Laclau, su precisión casi quirúrgica del manejo de conceptos filosóficos y teóricos de diverso origen, recuerda en un bastante algo a Borges, escritor que seguramente Laclau leía con deleite y provecho, quizás en secreto. Pues en el Aleph, por ejemplo, Borges también reúne misticismo, la teoría matemática de los conjuntos y también, pero solamente de manera indirecta y satírica, cuestiones político-nacionales. La política, o mejor dicho, lo político, es la gran bestia negra de Borges. Todo lo contrario de su amigo devenido en enemigo Marechal, que no le tiene miedo. Mariela nos hace el favor de recordar que al fallecer Marechal, Borges lamenta ante su amigo José Edmundo Clemente, y cito, ¿será Clemente que por esta política de mierda nos hemos peleado tanto? Y yo lo quería mucho como amigo. Política de mierda. Toda una confesión que revela el enorme punto ciego, que a diferencia de Marechal, nunca quiso rendirse a la doctrina aristotélica según la cual los humanos somos un animal político. Como el Stephen Dedalus de James Joyce, Borges hubiera querido despertar de la pesadilla de la historia, aunque eso sí, tuvo la lucidez de saber que la fuga no era posible. En cambio, Marechal nunca dejó de creer en la redención de la historia, o por la vía metafísico-religiosa, o por la vía político-nacional. Evoco el Aleph porque, tal como nos recordó hace rato Mariela, Ricardo Piglia comentó alguna vez que ese cuento de Borges es, y cito, una especie de Adán Buenos Aires anticipado y microscópico, una versión condensada o miniatura de la caudalosa novela de Marechal. No tenemos tiempo hoy para desplegar una lectura a lo Laclau,
de esa ocurrencia genial de Piglia, pero voy al grano. La visión a través del Aleph del inconcebible universo recuerda un concepto central de la Clau, la conceptualización del universal o la totalidad, que es a la vez necesaria e imposible, y que se cifra en un significante vacío que evoca esa plenitud. En el cuento escribe Borges: vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América. Populoso mar, las muchedumbres de América. Visión de la plenitud total del pueblo. Ahora bien, al encontrarse, el Aleph borgiano es un significante vacío que evoca la plenitud del todo, del universal, cuya conceptualización para la construcción de la hegemonía es a la vez necesaria e imposible. En la política, la tarea ineludible es construir un pueblo, que es otra manera de decir la construcción de una hegemonía. Marechal, con su personaje Adán Buenos Aires, conforma otro significante vacío. En su recorrido por el infierno de Capodelfia, Adán se va vaciando hasta volverse, como dice el propio Marechal en las claves de Buenos Aires, una vacancia que se ofreció y aún no fue respondida. La vacancia es un término que podría salir de la Clau. La vacancia del discurso de Marechal es el significante vacío de la Clau. Como lo señala con buen tino Mariela en su libro, Luis Pereda, o sea, el Socias de Borges, identifica a Adán con el pueblo. Gracias, pueblo, dice en ton de chanza. Adán, en efecto, es otro Aleph, es otro significante vacío, otro portal que da con el populoso mar y evoca la plenitud necesaria e imposible de una posible hegemonía nacional popular. Repito, pues, que el pensamiento de Ernesto Laclau podría servir de enlace entre los proyectos respectivos de Borges y de Marechal. Es una de las varias pistas que Marial nos ha señalado. Como dice su libro, es un intento de abrir caminos nuevos y lo realiza. Esa pareja, Borges y Marechal, encarnan una relación dialéctica, la misma que evoca Paul de Man con su frase blindness and insight, ceguera y visión. Pues en efecto, conceptualizar la plenitud total es a la vez necesaria e imposible. A la luz de ese dictum podemos ver la ceguera y la visión de ambos. La visión de Borges enfoca la imposibilidad de esa totalidad. Todo Aleph, nos dice en el cuento, es falso. Marechal, en cambio, insiste en el otro aspecto que es necesario, la necesidad de construir una hegemonía plenamente popular, o sea, de no rehuir lo político, de vivirlo, de pensarlo. Ahí donde termina la lucidez de Borges y empieza su ceguera, es donde empieza la visión otra de Marechal, para quien la construcción del pueblo, de una hegemonía nacional popular, por inestable que resulte, es una necesidad ineludible. Entonces, es ahí nada que voy a terminar. Creo que es un tema pendiente todavía para la crítica.
elaborar un poco más esa posibilidad del pensamiento Laclau, que tiene tanto de borgiano en su lucidez, mientras que políticamente está mucho más cerca de Marechal. Así que también quería comentar que Laclau no ha tenido mucha suerte tampoco como Marechal. Su gran libro sobre el populismo ha quedado casi ignorado. Y el populismo como término es una mala palabra en el discurso de hoy en día. Es casi universal. El mundo ha ignorado, en efecto, el pensamiento de Laclau, y es una coincidencia interesante, otra coincidencia que lo une a Marechal. No sé, Mariela, si has pensado algo más. Mencionaste que ibas a volver sobre Laclau y no sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, varias cosas, pero voy a ser breve por los tiempos. Más que agradecerte, comentar que me parece que me pasó lo mismo que la primera vez que te escuché hablar de la imagen del resuello del caballo en Viena, y quedarme con la boca abierta por tu lectura en estos 5 minutos. No paré de tomar notas porque de veras que aprendí, porque Norman me parece que, y acá es importante destacar esta tarea del traductor crítico, del crítico traductor, ve cosas que para mí es imposible, así que estamos como blindness and insight, estamos igual, por eso este diálogo creo que se inició allí y continúa, así como va a continuar, bueno, a partir de lo que la verdad está sugiriendo, me parece súper revelador, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque estabas marcando esas líneas del Aleph, que nunca las había pensado de ese modo, pero al leerlas y cómo las leíste, me di cuenta que remiten al primer Borges, son esos poemas de textos, del primer texto recobrado de esos salmos rojos que se perdió, donde habla de muchedumbre, de lo populoso, y en un sentido que luego iba a cambiar muy drásticamente. Entonces ahí muestra esta dificultad que tenía yo para hacer una lectura cronológicas, sobre todo por esto de las pervivencias, ¿no? Que Borges que quiere borrar a ese Borges populista, y nos atrevemos después de tu lectura a usar ese término, con más confianza todavía, que quiere borrar sus huellas, porque me parece que está maravillosa esa lectura que has hecho sobre lo que le produce la política y que también lo lleva siempre a hacer esas manifestaciones, sobre todo en entrevistas o en intervenciones públicas, que poco más el concepto de política es un insulto, es un enemigo, como vos bien señalas, pero sus ficciones son políticas. Entonces, bueno, ahí está el gran tema y todo lo que queda por trabajar al respecto. Muchas gracias otra vez, Norman, y bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Norman. Nos quedaremos después de la presentación, que ya tenemos que ir cerrando, para charlar sobre lo de Laclau, que es muy interesante la discusión, y que mi experiencia es que la escuela de Laclau ha penetrado mucho en los estudios del tercer mundo y no quizás en los del primer mundo. Y en el tercer mundo ha revertido el concepto de populismo en un valor no disfórico, sino, digamos, bien eufórico, digamos, ¿no? Así que bueno, y digamos, tengo una tradición de publicar laclausianos en nuestra editorial, y por eso digo que hay muchísimos estudios de Ernesto Laclau en muchos de sus discípulos. Pero para cerrar esta transmisión, quiero decirte, Mariela, y al resto de los panelistas, Norman, Claudia, Javier, Fernanda, que los saludos en el chat del canal de YouTube de Eduvim han sido desde todos los lugares
del mundo. Y nombrarlo sería imposible, sería extenso, pero bueno, nos han estado mirando más de 100 personas en Alemania, en España, en Bogotá, en México, en Estados Unidos, bueno, Mar del Plata, en Filadelfia de Estados Unidos, aquí en Argentina desde muchos lugares. Y bueno, por ejemplo, para cerrar un dato de color, muchas instituciones que están vinculadas a los trabajos que ustedes realizan también nos han dejado el saludo. Hemos copiado en el chat interno todos los saludos para que ustedes lo puedan atesorar o ver quiénes son los que han estado siguiendo esta transmisión, que 1 hora 15 minutos realmente ha sido magistral el recorrido sobre la obra de Marechal. Me encantó lo de Norman sobre esta cuestión de la política de mierda. Yo pensaba en cómo termina el Adán, y creo que esta presentación no ha sido para nada solemne. Después me gustaría saber cómo suena en inglés esa terminación, o cómo lo lograste resolver, Norman, a esa solemnidad